En el Gran Premio de España de Fórmula 1 entraba en vigor la nueva normativa de la Federación Internacional que limita la flexión de las alas delanteras. ¿Pero qué va a cambiar? ¿Qué mira la Federación Internacional? ¿Por qué? Hoy lo analizamos en este vídeo de las Fábrega Lecciones y además te presento al FGS 01, el coche de las Fábrega Lecciones. Vamos allá. Y para hacer esta Fábrega Lección necesitamos una ala delantera, un chasis, una unidad de potencia, una caja de cambios, una ala trasera y un piloto, nuestro piloto, o sea, el FGS 01. Pues aquí lo tenemos, el FGS 01, el coche de las Fábrega Lecciones, que no es otra cosa que ir uniendo a escala 2:1, 50%, todas y cada una de las piezas que hemos ido haciendo en las diferentes Fábrega Lecciones que habéis visto en ESPN y que también os voy a mostrar aquí para que veamos la magnitud de este monstruo que mide 2,70, que son 5,40 metros o 5,50 metros, que es la escala de 2:1 de un Fórmula 1, ya sabéis. Bueno, ¿queréis hacer un rápido repaso de qué hicimos y de cada una de estas Fábrega Lecciones? ¿Os acordáis cuando hablamos de la pletina rota de Charles Leclerc en China? ¿Por qué había sido y por qué el rendimiento del ala era igual con o sin la pletina delantera rota? Que aún lo está. Imagínate si somos detallistas. O cuando estuvimos en Mónaco hablando de la posición de conducción del monoplaza del piloto de Fórmula 1 con este chasis completamente cortado para la mitad para ver la columna de dirección, la posición de los pies, de cómo se sienta el piloto en el monoplaza, también para ver la ubicación del depósito de combustible y de la batería del sistema híbrido de estos Fórmula 1. Una Fábrega Lección chulísima con nuestro Yuki Tsunoda particular, también para ver el halo, cómo protege la cabeza del piloto y el cuerpo. Fantástico, después sobre todo de aquel accidente de Checo Pérez en Mónaco. Pero también en otro lado vimos cómo funciona la refrigeración con los radiadores del Red Bull. Nos vamos más para atrás. La unidad de potencia 2025 con sus escapes, su turbo, con su admisión, la trompeta hacia la parte superior, con el MGUH que está en el interior, el MGUK que está en el otro lado y que salen aquí los cables naranjas que veis que van a la batería, y la caja de cambios del monoplaza. Uy, que casi la tumbo. Aquí está. La caja de cambios de... Ahí está, encajada. La caja de cambios del monoplaza con su estructura de impactos y con toda la suspensión que hay dentro, que vimos el año pasado en Qatar. ¿Os acordáis con toda aquella suspensión tan compleja? O nuestra amiga el ala posterior, que vimos el mini DRS, también vimos cómo funcionaba el DRS, que yo creo que aún funciona. Ahí funciona perfectamente. Y todas estas piezas y muchas otras que hemos utilizado en las Fábrega Lecciones, algunas que seguramente os acordaréis del pontón de McLaren o el de Ferrari o los fondos planos de Mercedes o el de Red Bull, las hemos fabricado en las máquinas de prototipado rápido del CIM de la UPC en Barcelona, sin la colaboración de los cuales no hubiera sido posible. Día y noche han estado trabajando estas máquinas para poder tener estas piezas listas y después las manos de artista de sus técnicos también ayudando a terminar esos detalles, como por ejemplo estos de el ala posterior con esa funda para el actuador de el DRS. Pequeños detalles que hemos ido trabajando para poder montar todas y cada una de las piezas que luego hemos tenido que pintar, sí, en el taller de pintura, buscando esos colores perfectos, iguales que los de los equipos de Fórmula 1, para poder dar el color exacto a todas y cada una de las piezas para luego poder poner los adhesivos de Mateu Retools encima y dejarlos impecables para poder mostrarlos en las Fábrega Lecciones que hemos ido juntando, hemos ido ajustando, muchísimo trabajo que hemos hecho con Breno diseñando, haciendo ajustes, pintando, poniendo los adhesivos para poder enseñarlos en las Fábrega Lecciones. Pero lo que nos lleva aquí es lo que ha pasado aquí en el Gran Premio de España.
porque desde enero los equipos y nosotros también ya sabíamos que aquí los test de flexión del ala delantera serían más estrictos. Ya se hizo en el del ala posterior, ¿os acordáis? Para evitar lo del mini DRS en Australia, y que además tuvo una actualización en China porque los equipos habían encontrado la manera de seguir haciendo flectar o flexionar esta zona de aquí y abrir este gap entre el ala desplazable del DRS o movible, vamos a decir, y el ala principal de el monoplaza, pero aquí en Barcelona entraban las delanteras. ¿Qué dice? O básicamente, primero, ¿qué intenta evitar la Federación Internacional? Uno, que el ala empiece a flexar como un conjunto respecto al chasis, que no haya una rotación, no solamente de los elementos superiores, sino del conjunto de ala, incluida la pletina lateral, que esto no genere una rotación. ¿Y qué ha limitado también? Pues la flexión en este sentido. Está intentando evitar flexiones complejas que hacen los equipos, ya no solamente en esta dirección, sino en esta otra. ¿Qué pasa? Aquí, cuando estamos con el coche en la pista, se genera mucha carga aerodinámica. Esta carga aerodinámica es fuerza hacia abajo y aquí se producen torsiones o flexiones muy complejas que los equipos de Fórmula 1 intentan adaptar a su manera. ¿Por qué? Pues porque es lo primero que toca en el aire. El ala, cuando el coche está en la pista, lo primero que toca al aire es la delantera. Y por tanto, todos los flujos que vayan hacia la parte posterior, a través del fondo del coche, a través de los pontones, a través de la tapa motor, todo lo que pasa aquí depende, en cierta manera, de lo que suceda y de cómo trate. Uy, el accidente de Leclerc fue fuerte, que se nos está cayendo la pletina. Todo lo que pase en esta parte del coche, que además ya sabéis que es una estructura de seguridad, porque toda la parte delantera del morro absorbe energía en caso de accidente. Y además genera carga aerodinámica en el eje delantero, algo que es muy importante. Bueno, ¿qué ha hecho la federación? ¿Qué les ha hecho los equipos? Que los tests que se realizan de manera estática con el coche parado, y la federación intenta simular las cargas aerodinámicas que se generan a 300 km por hora al final de la recta, que es cuando realmente empezamos a jugar con estas flexiones. Les ha dicho, primero, el test que ya se hace normalmente, que se pone una platina aquí encima, bueno, o una especie de cuadrado adaptado a la forma de cada ala, se le pone una presión de 100 kilos en esta dirección, vertical. Hasta ahora, cuando se hacía esta presión vertical de 100 kilos en un solo lado de la ala, se permitía una flexión de 2 centímetros, 20 milímetros. Es decir, yo pongo 100 kilos de presión aquí y todo este conjunto como máximo, por esa fuerza, puede flexar 2 centímetros. Ahora lo han reducido 5 milímetros, por tanto, pasa a 15 milímetros de flexión máxima. Si hacemos la misma operación en los dos lados, en lugar de 15 milímetros que estaban permitidos, pasan a 10. ¿Qué más han hecho? En este elemento superior, que es el que vemos siempre en la imagen on-board de aquella cámara cuando vemos en las retransmisiones de la Fórmula 1, que este elemento, fijaros que también, porque es de fibra de carbono, flexa en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa? Pues también ha reducido de 5 a 3 milímetros la capacidad de flexión de este elemento cuando le ponemos en diagonal una fuerza de 6 kilos, de 60 newtons. Y eso es importante. Pero además de lo que pone el reglamento, que podéis ver todo, ha habido una directiva técnica, la famosa TD 018, que no es otra cosa que una aclaración de la Federación Internacional hacia los equipos sobre cosas reglamentarias. El reglamento dice que esto que os he explicado, pero hay aclaraciones que la Federación quiere hacer sobre algunos temas y que los envía directamente en formas de directivas técnicas, que además limita también la apertura en la que se llama el fish plate, la pletina del pescado, y que está en esta zona que es la que une los dos elementos, los flexibles y los fijos, unas pletinas que están aquí, y que también lo que ha hecho es limitarles la separación de este elemento porque también había aquí una flexión importante, además de otros conceptos a nivel global. Bueno, yo creo que hemos visto todas las imágenes de Barcelona en que la flexión existía, pero en menor medida. Y sobre todo, lo más importante, entraba ya en la última parte de la recta, cuando antes ya veíamos que esta flexión empezaba mucho antes. ¿Qué efectos secundarios tiene esta limitación de la flexión? Varios. El más lógico, el primero que nos viene a la cabeza es a las rectas. Es a las rectas, cuando esto flexa en esta dirección, obviamente generamos mucho menos drag y por tanto el coche va a menos velocidad. Punto 1. Sí,
pero quizás este es el que menos dolores de cabeza ha gestionado o ha supuesto para los equipos, que han tenido 5 meses para trabajar esto. ¿Qué pasa? Otro efecto secundario, a la hora de balancear aerodinámicamente el coche. En las curvas lentas, cuando hay menos presión, vamos a decir, del aire sobre estos elementos, esto está muy vertical, prácticamente tal como lo tenemos ahora en este ala. A las curvas lentas tenemos porcentualmente más carga en el eje delantero y, por tanto, cuando tengo más carga en el eje delantero, al piloto seguramente le ayuda a la hora de girar en estas curvas lentas en que normalmente el problema es que se te va el morro. Por tanto, fantástico. ¿Qué pasa cuando vamos a las curvas rápidas y empieza a ver el aire, empieza a presionar esta zona? Se cae, se va para atrás. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo carga en el eje delantero porque estamos bajando esto, menos carga aerodinámica. Si bajamos carga aerodinámica, porcentualmente, ¿dónde se nos va la carga? Al eje trasero. Estamos migrando la carga aerodinámica del eje delantero en las curvas lentas al eje trasero en las curvas rápidas, que ya nos va bien. ¿Por qué? Pues porque en las curvas rápidas lo que necesitamos es tener la parte posterior un poco más fija. Interesante, ¿verdad? Y por tanto, ahora les costará mucho más balancear el coche, sobre todo en carrera. En clasificación, neumático nuevo, esto lo maquilla todo, pero luego cuando empiezas a degradar el neumático es diferente. Otros efectos secundarios, hombre, cuanto menos cerca del suelo tengamos el ala, menos carga aerodinámica generaremos, pero sobre todo menos energía tendrán los vórtices que se generan en esta zona de aquí, muy sensible aerodinámicamente hablando, en la punta del ala. Ya hemos visto que todos han hecho evoluciones en esta zona. ¿Por qué? Pues porque aquí se generan diferentes vórtices que son muy importantes, que van a la zona de contacto del neumático, que además intervienen mucho a la hora de ayudar a sacar fuera del coche toda la estela que se genera detrás de la rueda de aire sin energía, aire lento. En definitiva, muy sensible, pero muy complejo de explicar, yo no me atrevería. Y que además puede haber hecho también que los equipos tengan que desplazar un poco hacia la zona más interior del coche los perfiles de las alas, algo que no es bueno porque esta zona es mucho más limpia para alimentar el fondo plano y el difusor. Todos lo han sufrido, todos, algunos más, otros menos. Con tanto tiempo que han tenido, yo creo que han podido lidiarlo más o menos todos bien y que las cosas han cambiado poco. En algún circuito les afectarán más, en algunas configuraciones más a unos que a otros, pero en definitiva, al tener tanto tiempo, yo creo que las cosas han quedado más o menos donde estaban. No hay nadie que estuviera trabajando exageradamente, al menos por lo que hemos visto, este tema de la flexión en la delantera. ¿Sabéis qué creo? Que esto no ha terminado, seguro, porque los equipos seguirán explorando esta zona, seguirán trabajando para cambiar las fibras, seguirán trabajando para intentar buscar zonas que, pase una cosa, pasen los test cuando el coche está parado, pero que luego en pista haga otra cosa. Y por eso la federación sigue instalando esa cámara para monitorizar la flexión del coche está en pista. Lo que no podemos hacer es poner a un comisario de la Federación Internacional sentado aquí en el coche, midiendo qué pasa en el ala en todos y cada una de las curvas y de las situaciones. Lo que sí está claro es que pesa más, porque la única solución para hacer más rígida el ala es poner más soportes de estos curvados entre elementos y dar más rigidez a las alas. Y eso significa poner más fibra de carbono. Un incremento de peso mínimo, pero incremento de peso que han tenido que afrontar los equipos. Si tenemos que poner capas de algo, las ponemos arriba, nunca abajo, que es la zona más sensible aerodinámicamente hablando. Siempre lo ponemos aquí, las zonas de alta presión, nunca por abajo, que luego rompemos los perfiles y se nos va todo al carajo. Bueno, poco más que os puedo decir de lo que ha pasado aquí en Barcelona, más allá de que esto es un TBC, to be continued, seguirá esto de la flexión, no para aquí, no, seguirá viniendo. Y cuando venga, estaremos allí preparados para poder verlo. Por cierto, si os gustan estos vídeos, le dais a suscripción, la campanita, el like y me dejáis vuestros comentarios. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Si tenéis más información que yo y la podéis añadir ahí, perfecto, que yo lo leo y también me sirve. Bueno, voy a seguir aquí con mi piloto intentando entender cómo podemos mejorar el rendimiento del coche. ¿Andastir o vestir? ¿Qué dices?